Hola, muy bienvenido. Hoy te propongo que te unas a nosotros a realizar un viaje muy especial. Haremos un recorrido desde Madrid a Hollywood, desde el guitarrista amateur al guitarrista profesional. Nosotros, que somos músicos muy soñadores, iremos desde lo intangible a lo concreto. Y en este viaje nos va a acompañar nuestro amigo Santiago Pigmalión, músico y profesor de guitarra con mayúsculas. Así que mi propuesta, como siempre, es: estate atento. Hola Santiago, querido amigo, muy bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal, Chema? Aquí estamos, muy bien. Oye, es un placer que por fin hagamos algo juntos, por fin. Bueno, por inicio, ¿no? Porque ya nos conocemos desde 2009, que coincidimos en el masterclass de Steve Vai, de Alien Love Secrets, ¿era? ¿Que se llamaba así? Alien Love Secrets. Alien Love Secrets creo que se llamaba, ¿no? Sí, sí, fue una gran conexión y que mantenemos hasta la fecha. Y bueno, me gustaría que te presentes así en términos generales, para que la gente te conozca un poco. ¿Quién es Santiago Pigmalión? ¿Y por qué lo de Pigmalión? Muy interesante, sí, sí. Pues bueno, yo soy Santiago Pigmalión, soy músico, soy coach musical, eh, estudié en Musicians Institute en Hollywood y también estudié la carrera de Magisterio Musical en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, durante los últimos 10 años he desarrollado un método, que es el método Enjoy and Flow, en el Instituto From Madrid to Hollywood, que es un instituto de coaching musical. Y bueno, básicamente, eh, ¿cómo empezó toda esta historia, no? Porque al final yo creo que lo que le interesa a la gente es un poco saber de dónde sale todo esto, ¿no? Y bueno, yo cuando terminé la carrera de magisterio, tuve la oportunidad de viajar al Musicians Institute, gracias a mi amigo Carlos Morgado, un gran músico que yo creo que supongo que tú también le conocerás. No, no, no Eh, le conozco, no le conozco, no sé quién es. bueno, pues Carlos Morgado es un compañero de la facultad también de Magisterio Musical y bueno, es un musicazo, además que es una familia de músicos, los Morgado. Y bueno, él me ofreció la oportunidad de viajar a Musicians Institute, me habló de esa escuela, ¿no? Que es donde están, pues bueno, donde aprendieron los grandes músicos del rock de los 90, ¿no? Y de los 80 y de los 90. Y entonces, pues bueno, al final él no pudo apuntarse, pero claro, a mí ya me metió el gusanillo ahí y al final dije, bueno, pues me voy para allá y entonces, claro, yo allí me di cuenta de que las cosas que yo estaba estudiando a nivel de magisterio, ¿no? De lo que es el aprendizaje significativo, de la enseñanza por asociación, pues allí en el Musician ya se estaban aplicando esas técnicas, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo se me encendió la bombillita y dije, yo tengo que hablar de esto. Y entonces en las clases en la escuela, pues empecé a hablar de todo esto y poco a poco pues fui desarrollando el método y fui desarrollando la escuela, ¿no? Claro, yo desde que el día que te conocí, la imagen que tengo siempre, si yo pienso en Santiago, Santiago Pigmalión, pienso en una persona que se ha desarrollado a nivel personal. Y ese creo que es lo que hizo que tú y yo conectáramos. Nuestro crecimiento personal desde esa época o desde unos años antes Efectivamente. y que Sí. continúa a día de hoy. De hecho, luego fuera de Mm. cámara te cuento algunas cosas, ¿no? Que yo aún... Es una cosa que no se acaba. Y por eso te traigo aquí. Quiero que hablemos del desarrollo personal, porque ser Ah, guitarrista, si lo limitas a solo la parte física del instrumento, aunque hay una parte emocional, está claro, ¿no? Pero es muy limitada. Y el día que nos conocimos, Steve Vai hablaba mucho de ese aspecto, ¿vale? Entonces el quiero tema de la que, mentalidad, todo esto, ¿no? Sí. claro, y de hecho vamos a hablar de todo eso hoy. Entonces, en términos generales, pero tratando de profundizar, yendo al ser humano, ¿qué significa para ti ser guitarrista? Más allá de los términos generales, sino yendo a una profundidad más concreta. A ver, yo distingo lo que es ser guitarrista amateur y de lo que es ser guitarrista profesional, ¿vale? Que para mí es una distinción muy importante. Para mí todo guitarrista profesional implica ser guitarrista amateur, ¿vale? Es decir, porque el cinturón blanco no nos lo quitamos nunca, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues un guitarrista es una persona que le gusta tocar la guitarra. Para mí esa es la definición, sería la definición básica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que nos vamos desarrollando como guitarristas y vamos aprendiendo y vamos disfrutando de la guitarra, llega un momento en el cual nosotros nos proponemos a nosotros mismos una alternativa y decir, bueno, pues voy a ser guitarrista profesional o quiero ser guitarrista profesional. Y en ese momento hay una serie de riesgos que pueden ocurrir en nuestra vida, ¿no? Que es el perder el foco, porque nos obsesionamos ya con el tema de, bueno, pues querer ser mejores, querer dar una imagen, querer ganar dinero, una serie de cosas que no se las plantea un guitarrista amateur. Y corremos el riesgo de perder el foco del disfrute. Ajá. Entonces, para mí un guitarrista es una persona que ha elegido un instrumento como forma de expresarse, para expresar sus emociones, para pasárselo bien, para disfrutar, para tener un crecimiento personal con un instrumento musical, y a partir de ahí se le abren muchísimos caminos y muchísimas posibilidades y muchísimos riesgos también. Vale, ok. Entonces, puntualizando, porque cuando defines lo de amateur, que obviamente todos somos amateurs, si no nos consideramos amateurs, no amamos la música, que es lo que la acepción de amateur es esa, ¿no? Eso O sea, es, eso que es. tienes que seguir constantemente alimentando a ese, no sé cómo llamarlo, ese dragón interior que quiere seguir creciendo. Si no amas la música y solo lo piensas como profesional, no vas a continuar creciendo. Eh, ¿Tú consideras que el cerebro de nosotros, los músicos, funciona de otra manera? O sea, tiene unas características un tanto diferentes de percibir la vida. Bueno, yo creo que la persona que tiene inquietudes artísticas, en esa persona predomina lo que se conoce como el hemisferio derecho, ¿vale? Del cerebro, que es como el hemisferio que está más enfocado en el ver el mundo de una forma como más holística, ¿no? Tiene una serie de características que yo tampoco es que sea un experto, porque eso habría que preguntarle a un psicólogo o a un neurólogo, ¿no? Pero bueno, sé que, bueno, al final el que tiene unas inquietudes artísticas se fija en ciertas cosas que a lo mejor otras personas no se fijan. Y eso, por un lado, tiene sus cosas buenas y sus cosas peligrosas. No me gusta hablar de cosas malas, pero sí también sus riesgos, ¿no? Entonces, claro, nosotros, los artistas en general, somos muy creativos, nos gusta mucho todo el tema bohemio, todo el tema, pues a lo mejor incluso más espiritual, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces perdemos el foco porque queremos estar a muchas cosas, somos muy soñadores, ¿no? Y muchas veces nos falta a lo mejor ese rigor y esa disciplina que a lo mejor puede tener una persona que sea más científica. Sí, una persona más analítica, que lleve más a tierra Claro, efectivamente, esas ensoñaciones. Sí, es muy interesante. eso es. Eh, ¿Cómo sentimos los músicos? Con con mucha pasión y a veces con poco control. ¿Crees que nos desbordamos absolutamente por... Sí, sí. No se puede decir que todos los artistas sean personas altamente sensibles, pero sí que es verdad que los artistas, por lo general, claro, pues somos pasionales, somos sensibles, nos flipamos y sobre todo en el ámbito del rock, pues ya no te digo nada, ¿no? Cuando vamos a un concierto, pues nos volvemos locos, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Por qué los artistas somos más inestables emocionalmente? Sobre todo en el punto de que iniciamos nuestra vida sin esa toma de tierra, ¿no? ¿Por qué crees que sucede eso? Pues yo creo que es por eso, yo creo que es porque somos muy pasionales, somos muy soñadores, muy creativos, pero al final eh, muchas veces nos cuesta controlar nuestras propias emociones, no nos dejamos embaucar por nuestras propias emociones. Claro. Entonces, bueno, pues al final vamos dando tumbos y también porque en nuestra sociedad tampoco hemos recibido una educación emocional como la que están recibiendo ahora los pequeños, ¿no? Es decir, no sabemos gestionar nuestras emociones. Bueno, también personas como tú y como yo, que somos de una generación anterior, nos hemos preocupado en encontrar respuestas a todo eso que nos pasaba, ¿no? Porque, y esto abro un pie de página aquí para que tú aportes, nuestra vida, y yo sí miro años atrás, ¿no?
Claro, somos pasionales, somos muy creativos, pero en cosas de tomar tierra somos muy desorganizados y entonces luego eso se ve reflejado en nuestra vida, se ve reflejado en nuestras relaciones. O sea, nosotros somos personas muy pasionales, tan pronto amamos mucho lo que hacemos como directamente nos lanzamos a otra cosa, ¿no? Con la misma pasión, pero directamente a otra cosa y, y nos hace un poco, no sé cómo decirlo, un poco locos, nos ven eso, bohemios, es la palabra que siempre usaban, que yo odio la palabra de bohemio. Lo odio, sí, porque no me considero un bohemio. Sí. Entonces, este pie de página es para que describas tú un poco cómo es la vida de un músico profesional. Bueno, pues la vida de un músico profesional es una vida disciplinada, ¿vale? Todo lo contrario de lo que estamos hablando. Exacto. Porque para dar el paso a ser profesional, tú tienes que haber ya trabajado una serie de cosas, ¿no? Y nosotros nos encontramos muchas veces con músicos que creemos que son profesionales, pero luego nos damos cuenta de que no lo son. Y ahí es donde vienen los conflictos. Ahí es donde vienen los conflictos. Entonces, para mí una persona profesional es una persona disciplinada, ¿no? Una persona disciplinada es una persona con una serie de aptitudes con P y actitudes con C, ¿no? Y normalmente cuando se habla de lo que es ser un músico profesional y tal, muchas veces se enfoca en todo lo que es el tema más de aptitud con P, Sí, pero sobre todo lo que se refiere a la técnica, ¿no? Es decir, un músico profesional es un tío que tiene muchos conocimientos de armonía, que tiene muchos conocimientos de técnica, que se sabe desarrollar en diferentes estilos, pero muchas veces se nos olvida el aspecto actitudinal, que ya de hecho hay gente que está hablando de ello. Por ejemplo, David Palau, sí, ahora mismo las conferencias que está haciendo, que son súper interesantes, pues habla mucho de todo ese tema, ¿no? De cómo desarrollar la actitud. total. Yo tuve la suerte también de conocer a otro músico, que es un gran compañero, un gran músico, que es Gonzalo Palacios, que es otro musicazo, y que me habló mucho de todas esas cosas, que también él también estudió en Musicians Institute, y me habló mucho de esas cosas cuando hemos estado juntos de gira, hemos hecho alguna gira juntos, y me ha hablado de ese tipo de cosas, ¿no? Y me ha hecho mucho reflexionar, pues por ejemplo, una cosa tan básica que no, a lo mejor no nos planteamos como tener una lista de equipo, ¿no? Tener una lista del equipo que tienes que llevar a un concierto, porque muchas veces yo he conocido gente que se ha olvidado hasta la guitarra para ir a un concierto y se olvida la guitarra. Yo conocí a un bajista que se dejó el bajo y llevábamos 45 kilómetros de furgoneta y tuvimos que dar la vuelta. O sea que... Claro. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de decir si eres profesional o no, es decir, la actitud, ¿no? Cómo te comportas con tus compañeros, eres respetuoso, eres puntual, llevas un cable de sobra, llevas cuerdas de sobra. Sí, ser organizado, en definitiva. Has mencionado a Eso es. Palau, yo tuve la gran suerte de conocerle porque compartimos escenario, creo que en 5 ocasiones distintas, él con su banda y yo Ujú. con, él con Guru y yo con la banda que tocaba en esa época con Éxtasis. Un tío impresionante, un tío increíble, le tengo mucho cariño y creo que es un gran profesional y lo que transmite me encanta. Entonces, ojalá tenga la Sí, fortuna también de traerle un día aquí, Palau, si escuchas esto, sí. tienes que venir. y, y sí, sí, la actitud es súper importante, el respeto, los valores. Sí. Mm. Eso es primordial. Ya puede ser un guitarrista, un baterista, el músico que sea. Que muy bueno con las aptitudes, como tú decías, compe, pero luego, ostras, vamos a convivir mucho tiempo. Si estás en el staff de profesorado o si estás en la misma banda tocando con esa persona, quieres que sea puntual, que no dé problemas, que aporte, que sea un buen compañero. Claro, eso es mucho más importante. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Eh, Yendo un poco más lejos, ¿cómo influye en nuestro cerebro y en nuestras emociones la música? En nosotros, porque nosotros no solo escuchamos música, sino también nos ¿Cómo influye desarrollamos a la partir de música en ahí. nuestras emociones? Pues directamente, directamente. De hecho, ya hay un estudio que se ha hecho en el Instituto Max Planck. Mm. Ahora mismo no me acuerdo el autor, pero hay un estudio, se puede investigar en internet, Instituto Max Planck. De hecho, creo que lo tenía colgado en el blog, pero no me acuerdo ahora mismo en la referencia del estudio.
Bueno, es un estudio que se ha hecho a nivel antropológico y básicamente lo que se hizo es en varias tribus, porque esto se hizo en varias tribus de diferentes culturas, se puso diferentes músicas occidentales a personas de esas tribus, personas que nunca habían tenido contacto con la música occidental, y se les, a través de, no sé si a través de iconos de caritas, pues les preguntaban qué emoción les transmitía las diferentes músicas, ¿no? Y daba la casualidad de que en todas las tribus siempre las mismas sensaciones como nosotros percibimos la música en Occidente, en esas tribus también las percibían de la misma manera, con las mismas emociones, ¿no? Qué bueno. Entonces ahí podemos estar hablando de que efectivamente ese debate de si la música es un lenguaje universal o no, pues es posible que sea un lenguaje universal y que haya una explicación incluso científica de que ciertos intervalos nos influyen de una manera a todos. Luego ya, claro, obviamente el contexto cultural también nos Claro. influye, ¿no? Entonces, obviamente, si a nosotros de repente durante 10 años nos están poniendo películas en las que una música triste y salen imágenes alegres, pues a lo mejor nos condiciona, ¿no? Sí, claro, generaría un sesgo diferente, ¿no? Efectivamente. Por asociación. Sí, pero me refiero a nosotros, los músicos. Además, lo que has dicho, estoy súper de acuerdo, en las personas provoca una gran reacción, en todos, seamos músicos o no, pero en nosotros, que estamos todo el tiempo conectados a nuestro instrumento. Bueno, a nosotros especialmente, porque además tenemos una capacidad de análisis de lo que estamos tocando, ¿no? Y, y- y esa capacidad de análisis lo hace que lo analicemos más, ¿no? Entonces, cuando escuchamos un modo eólico, o escuchamos un modo frigio, o escuchamos un modo jónico, pues ya de alguna manera estamos buscando esa emoción que por lo general nos ha transmitido en el pasado Hmm. otra escala de la misma manera, ¿no? Entonces, al final pues nosotros tendemos a analizarlo todo más y obviamente, pues sí, yo creo que al final, a medida que tú te especializas en algo, percibes más ciertos matices. Es como un pintor a lo mejor, que ya un pintor no habla de azul o de rojo, sino que te habla del azul, no sé qué, el azul amatista o no sé qué. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? totalmente. Sí, sí. Pero creo que, o sea, donde lo quiero llevar, porque estoy empujándote a ello, ¿A dónde me quieres llevar? es a lo que provoca a nosotros, porque lo que estás diciendo, claro, nosotros empezamos a analizar, ¿no? Pero a mí lo que me pasa, y me ha sucedido con amigos, me decían, cuando yo escucho, ¿no? Y me han visto escuchar música, dicen, seguro que estás analizando todo, y te aseguro que no. Estoy escuchando la música y la estoy disfrutando y estoy tratando de ir a un lugar mucho más profundo y espiritual que pensar, ok, es mayor, es menor, es frigio, por eso suena oscuro, frigio mayor, qué sé yo, ¿no? Quiero decirte, lo técnico está guay porque son herramientas, pero yo prefiero las asociaciones con adjetivos que me den visualmente eso que tú decías, ¿no? De alguien ve un paisaje y lo que le evoca a nivel profundo, eso es lo que estás tratando de plasmar luego cuando tú lo pintas, ¿no? Tu perspectiva. Claro. Tu Sí, perspectiva. realmente al final nosotros tenemos también ese riesgo de caer en lo mental, ¿no? Yo soy una persona muy analítica, una Mm. persona muy racional. Aparte de si considerarme creativo, pues sí que es verdad que en muchas cosas me considero bastante analítico, bastante racional. Y muchas veces, pues, peco de hacer ese análisis como muy a lo mejor técnico de las cosas cuando las escucho, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que a mí me está ocurriendo una cosa. Estoy teniendo de alguna manera un aprendizaje en ese camino porque he conocido a Carlos Guerra, que es un gran maestro, ¿no? de la música india, es uno de los pioneros de la música india en España y viene de un linaje pues muy potente de la música india, ¿no? De los mejores músicos de la India, ¿no? Y me está enseñando de alguna manera a conectar, a reconectar otra vez la forma en que yo escuchaba música de pequeño, que es como tú dices, ¿no? Es decir, de una forma mucho más, eh, menos mental, ¿no? Menos analítica y más desde la intuición, ¿no? Más Más orgánica, desde, más orgánica. más orgánica, más pasional, más, eh, bueno, pues fíjate, las clases con Carlos Guerra cada día te hace ponerte el cinturón blanco. O sea, cada día.
dices, ostras, y te empieza, porque son todo por imitación, son clases todo por imitación, cantando, eh, y al final te dice, olvídate de que estás en el raga no sé qué o en el raga no sé cuánto, tú siente la vibración, ¿no? Siente la vibración. Entonces, claro, tú dices, hostias, eh, yo ya estoy buscando, me voy a internet a buscar lo que es vibración, ¿no? Pero escucha, Entonces hay que ahora tener cuidado acabas de con eso, decir, ¿no? perdona, Decir, acabas de decir una palabra que quien nos escuche no tiene por qué saber qué es, de qué va la música hindú, ¿no? Entonces, ¿qué es un raga? Claro, la eterna pregunta. claro, ¿qué es un raga? Esa pregunta se le hicieron a Ravi Shankar y, y no fue para él fácil responderla, o sea que para mí va a ser muy difícil responderla. Eh, a ver, así a grosso modo, y de una forma a lo mejor un poco profana, eh, yo lo que conozco humildemente, porque llevo 2 años estudiando música india, tampoco llevo más, lo que conozco como raga, ¿vale? Eh, es una expresión musical o una forma de expresión musical a partir de una escala, ¿vale? Que ellos los llaman los tats, y que a partir de esa escala se interpreta, ¿vale? Entonces, el raga es una forma de interpretar esa escala, ¿vale? Y son como, de alguna manera, como costumbres, como en el flamenco los palos, ¿no? Eso Que es. un palo no es solo un ritmo, sino que un palo, para que tú interpretes bien el palo, tienes que haberte empapado bien de la cultura de ese sitio, etcétera. Y con los ragas pasa un poco lo mismo, es decir, cada raga tiene una forma de interpretar esa escala en la cual si tú no asciendes de una determinada manera, desciendes de una determinada manera, utilizas una serie de giros o una serie bueno, de ornamentos, ¿no? Pues como nosotros tenemos los ligados, los slides, los no sé qué, pues Sí, tú tienes que utilizar una serie de ornamentos que si no utilizas esos ornamentos y utilizas ese tipo de frases mm, concretas, pues no va a sonar a ese rap. sí, entiendo perfectamente. Sí, necesitas una Eso serie es de más o menos, podría elementos, ser. colores y clichés y ritmos concretos que hacen alusión al raga que estás interpretando. Eso es, Sí, eso es. es todo un tema. Y encima me dijiste el otro día cuántos hay. O sea, Uf, pues no lo sé cuántos hay, pero unos ciento y pico, 200, yo que sé, 300, no lo sé, porque además luego hay ragas que son eh, municipales, por así decirlo, ragas que son comarcales y ragas que son ya como más a nivel nacional de la India y a nivel universal. Es decir, a lo mejor tú te vas al pueblo perdido por ahí de no sé qué, de Haripur, y tienen ragas que no las ha escuchado nadie nunca, que son claro, de ellos, ¿no? Pues como los fandangos de Huelva o los fandangos de, yo qué sé. ya lo entiendo perfectamente. Eh, Vamos a hablar de conectar la música. ¿Cómo integramos adentro y afuera? Quiero decir, porque sabes lo que nos pasa a los músicos, cuando estamos estudiando nos aislamos de todo. Cuando subimos al escenario, a veces nos aislamos hasta de la banda, que es un gran peligro, ¿no? No conectas con la banda, no escuchas a tu grupo. Yo lo he visto a gente, mira la partitura tío, no estás escuchando es interacción, no es tengo que ir al compás 3 y eso es ineludible, ¿no? Y luego el público, ¿vale? Entonces, ¿tú qué consejo le das a alguien que cuando sube al escenario o está interpretando delante del público se encierra en sí mismo y eso no le permite conectar con ese afuera? A ver, esto es como todo. Aquí no hay píldoras No, rápidas, no, desde ¿vale? luego. Esto es un trabajo de muchos años, ¿vale? Es un trabajo de muchos años y es un trabajo que deliberadamente y proactivamente tenemos que hacerlo, ¿vale? Porque eso no es una cosa que venga dada, ¿vale? A lo mejor habrá gente que desde pequeña tenga esa capacidad, no ha sido mi caso, ¿vale? Mi caso es que yo cuando tenía 16 años tenía el pelo largo por aquí y me venía genial el pelo largo porque me subía al escenario y mientras me temblaban las manos cuando tocaba, pues el pelo largo me permitía esconderme del público, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál ha sido mi trabajo? ¿Cómo yo eso lo he enfrentado? No enfrentar, sino cómo eso lo he abordado, ¿no? Más que enfrentado. Pues a base de muchísimo trabajo de crecimiento personal, ¿vale? De leer muchísimo, de leer muchísimo,
y de practicar muchísimo. Obviamente leer en esa dirección, ¿no? Hay que informarse en esa dirección, ¿no? Cómo trabajar el miedo escénico, cómo convertirlo en placer escénico, cómo de alguna manera tratar de no pretender cuando estás tocando, no pretender nada, simplemente, claro, al final eso es muy difícil, el estar en el escenario, estar como en el salón de tu casa, ese es el objetivo, ¿no? Pero eso no es tan fácil. Entonces, para poder llegar a eso, tú tienes que hacer un trabajo de crecimiento personal, ¿vale? Es decir, bueno, yo sé que habrá mucha gente que a lo mejor nos esté escuchando y diga, es que eso del crecimiento personal, eso de los libros de autoayuda, eso es una basura. No Eso sé, no sé suena, cuánto, ¿no? suena a hierbas, ¿no? Suena a gente que bebe Claro, cuquicha. claro. Entonces, al final, todo lo que tú quieras trabajar y desarrollar, el primer paso es tener una mente abierta. Entonces, como decía Bruce Lee, ¿no? Con lo de la taza, ¿no? Si tú no vacías la taza, no se puede llenar. Entonces, lo primero que tienes que tener es una mente abierta. Tienes que tener una actitud de decir, no, yo quiero esto y a ver cuáles son los expertos que están capacitados para ayudarme a mí en ese proceso, porque al final, claro, hoy en Internet tenemos mucha información, pero para convertir la información en conocimiento necesitamos personas expertas. Entonces, asegúrate de con quién estás trabajando, de a quién ha conseguido ayudar esa persona. Claro. ¿Vale? Hoy en día, si te metes en Internet, ¿cómo vencer el miedo escénico? Pues hay mucho material. Sí, ahí Entonces, sí. a partir de ahí, tienes que indagar, tienes que discriminar, tienes que ver el currículum de la gente y empieza un trabajo de crecimiento personal de mucho tiempo, hasta que tú consigues estar en el escenario tranquilo y además no pretendiendo demostrar, sino disfrutando y de forma honesta y de forma humilde, queriendo mostrar lo mejor de ti a la gente. Eso Claro. lleva tiempo. No, y luego haber pasado por ese valle de lágrimas, ¿no? Como muchos hemos pasado por ahí. Quiere decirte que yo llevaba cientos y cientos de conciertos y cuando yo, honestamente, me abrí, conté esto, lo que me sucedía, la gente, ¿a ti? ¿Tú? Yo sí, yo he pasado por ahí. Lo que pasa que es, también digo, como tú dices, acuerdo, no hay píldoras mágicas, no existen. Y luego a veces hay un recuerdo que te hace el psiquismo porque es un hijo de... Sabemos, ¿no? Pero no pasa nada. El tema es que cuando tú adquieres herramientas, tú estás por encima de la situación. O sea, si el enemigo va a aparecer, si el ego va a estar ahí, si tu psiquismo, llámalo ego, llámalo tu psiquismo, llámalo lo como quieras, el monstruo de las 7 cabezas, no importa, siempre va a estar aquí. El tema es que cuando tú tienes herramientas suficientes, cuando aparece, tú no le haces ni caso, tú sigues enfocado en lo tuyo. Y se va, porque es el tío pesado que te habla y no Yo, le haces caso fíjate, y se larga. sí, a mí me gusta mucho mencionar las fuentes. Yo soy un pesado de mencionar las fuentes. De hecho, Está luego bien. tengo aquí una serie de libros que luego te los enseñaré, porque al final parece como que hay una serie de personas que hemos nacido sabiendo, ¿no? Ya. Y da esa sensación cuando tú empiezas a hablar empiezas a hablar delante de una cámara, ¿no? Parece como que, joder, este tío... y ese es, desde mi punto de vista, el gran error que hemos cometido muchas veces cuando hemos idolatrado a las personas, ¿no? Y al final yo siempre recurro a las fuentes porque es una forma de decir, mira, yo esto no me lo he inventado yo, es que lo dice mucha gente. O sea, además lo dice gente que sabe. Entonces, yo he hecho muchos talleres, o sea, he asistido como participante a muchos talleres de coaching, de crecimiento personal. Y en uno de los talleres de crecimiento personal que tuve la suerte de estar, que era en CIPSEN, ¿vale? Que es el Centro de Investigación en Valores de Madrid, hicieron una serie de talleres de desarrollo personal y profesional y una de las frases que se me quedó allí marcada, nos explicaron lo que era el miedo, ¿no? Y nos definieron el miedo como la incapacidad de tener recursos para afrontar una situación, ¿no? Entonces, el miedo aparece cuando los recursos son inferiores a las amenazas. Cuando los recursos son superiores a las amenazas, Total. ahí ya no hay miedo, porque tú dices, tengo recursos, ¿no? Bueno, Entonces, y aunque tuvieses miedo, tienes los recursos. Que si el problema no es tener miedo, ese es el menor de tus problemas. El problema es lo que te puede originar ese miedo, la parálisis, efectivamente, exceso de parálisis, análisis. eso es. Claro. Si Fíjate, es que, claro, al final conectamos porque estamos en la misma onda. total.
Claro. Aprovechando esto, porque esto nos lleva todo al trabajo de mentalidad, otros pueden llamarlo psicología o psicoanálisis, coaching. eh, Hay muchas herramientas, o sea, y profesionales, como tú dices, ¿no? Que te pueden ayudar. ¿Cuándo descubriste el mindset o mentalidad como herramienta de desarrollo personal? Pues es muy curioso, porque la descubrí en un colegio de frailes. Tócate los pies, en serio. En un colegio de frailes. Yo de pequeño, cuando fui al instituto, mis padres me apuntaron al colegio San Buenaventura, que es un colegio de frailes franciscanos que hay en Madrid, por ahí por la altura de Batán, Paso de Extremadura. Ah, vale, ok. Y yo me considero muy afortunado de haber estudiado ahí porque, bueno, este tipo de frailes, los frailes franciscanos, son como, de alguna manera, un poco como bueno, es un grupo de personas que siempre, de alguna manera, no han comulgado del todo siempre con el catolicismo como lo conocemos. Se han salido siempre un poco fuera del parámetro, ¿no? Entonces han sido un poco siempre críticos con las doctrinas tradicionales del catolicismo. Entonces han sido siempre pues gente muy investigadora, muy con una curiosidad, ¿no? Entonces nosotros teníamos un profesor de filosofía, fíjate, hasta qué punto. Espero que no me esté escuchando nadie del Vaticano ni nadie del San Buenaventura, porque teníamos un profesor de filosofía que él se consideraba ateo. Entonces, claro, tú imagínate en un colegio franciscano tener un profesor de filosofía que era ateo Qué y que te fuerte. hacía preguntas, ¿no? Y luego hacíamos convivencias, hacíamos jornadas de convivencias, ¿no? Y en esas jornadas de convivencias nos dieron un papelito con una serie de preguntas para trabajar nuestras creencias limitantes. Año Wow, 1996. no me lo puedo creer. Impresionante. O sea, y yo estaba leyendo eso y digo, hostia, ¿cómo mola esto? Y te hacían preguntas para hacerte introspección a ti mismo, ¿no? Para ver qué creencias tenías tú que te estaban limitando. Y claro, a partir de ahí, yo empecé a ver la vida ya de otra forma. O sea, empecé a hacerme preguntas, porque además es que nuestro profesor de filosofía es que estaba todo el día diciendo, es que os tenéis que hacer preguntas. Y yo que pensaba el tío este con que nos tenemos que hacer preguntas. Yo que me voy a preguntar con 16 años, que me voy a preguntar yo. Ostras, qué fuerte. Y claro, no he dicho que tengo un tío que es psicólogo, que mi tío es psicólogo del Ayuntamiento de Leganés. Wow. Entonces, claro, es una persona que desde siempre, desde pequeñito, me ha influido positivamente y ha sido un referente para mí. ¿Qué nos aporta a los músicos trabajar nuestra mentalidad? ¿Eh? Todo, todo, Todo es mucho. todo porque todas las personas tenemos que trabajarnos nuestra mentalidad. Ya sé que me haces una pregunta y te la llevo a otro lado, pero No, está bien. a mí, yo soy alquímico, ¿no? Me gusta ir a la raíz de las cosas. Mm. Entonces, al final, si no trabajamos nuestra mentalidad los seres humanos, no nos distinguimos para nada de los Homo sapiens de hace 5 millones de años, porque además la ciencia también ha demostrado que genéticamente somos prácticamente iguales que el Homo sapiens de hace 5 millones de años. Sí. No sé si me he pasado con los millones de años. No sé Bueno, da cuándo empezó igual. el Homo sapiens. No hemos estudiado No sé si fue hace antropología, así que no nos lo pueden echar uno, en cara. dos, no sé, por ahí ronda, no lo sé. El otro día estuvimos hace poco en el Museo Arqueológico y lo leí de cuándo empezó el Homo sapiens, pero no me acuerdo. Pero que no hemos cambiado genéticamente prácticamente nada. Lo que ha cambiado ha sido la educación. Eso es lo que ha cambiado al ser humano, la educación. Entonces, sin cultura y sin educación, estamos perdidos. Entonces, claro, la mentalidad es todo. En el ser humano, en el músico, en el atleta y en todo el mundo. ¿Qué herramientas crees que son más efectivas para llevarlas al terreno de lo pragmático, de lo tangible? ¿Qué herramientas? Cita alguna, una puede ser, una o dos, que consideres que Pues son. para mí la más potente es el Excel. Micro- no tiene por qué ser el Microsoft Excel, ¿eh? Puede ser el Excel de Google, puede ser Sí. el Excel del OpenOffice, pero para mí eso es una bola de cristal. Es una bola de cristal del futuro. Y yo se lo digo siempre, a ver, yo he desarrollado una hoja de Excel
que es un plan de acción que además lo comparto gratuitamente, con el que lo necesite, que me lo pida, yo se lo mando, no tengo ningún problema. Ese plan de acción, ¿vale? Que está dividido en diferentes pestañas, básicamente lo que te dice es, define tus objetivos. Es el primer paso. Define tus objetivos y tus metas. Y segundo, haz un plan de acción, ¿no? para esas metas, ¿no? O sea, realmente con esas dos pestañas te valdría una en la que tú pones tus objetivos y otra en la que te diseñas un plan de acción, que eso es el coaching. El coaching al final es un trabajo, aparte, claro, a partir de un trabajo de introspección para yo saber primero, el primer paso es saber mis metas y mis objetivos, ¿no? Claro. Otra herramienta que podría ser antes de esa es lo que se llama el proyecto de vida. El proyecto de vida es un cuestionario con muchísimas preguntas. Yo he desarrollado mi propio proyecto de vida, que también lo pongo a vuestra disposición. Luego ponemos los enlaces. Luego me envías y ponemos enlaces. Sí. A ver, ¿qué es el proyecto de vida? El proyecto de vida es un cuestionario de muchísimas preguntas, ¿vale? Que vas a tirarte toda tu vida respondiéndolas. Total. Sobre tu autobiografía, sobre tus metas, sobre cómo eras tú de pequeño. Es decir, es un proceso de autoconocimiento. Entonces, cuando tú ya tienes claro quién eres y cuáles son tus metas, si tú no te pones un plan de acción, como me dijo mi amigo Publio Vázquez, que es mi coach, me dijo, si tú no sabes tus metas, lo que tienes son sueños. No son, o sea, si tú no tienes un plan de acción, tus metas no son metas, son sueños. Claro. Claro, yo me refería sobre todo a eso, ¿no? Porque una pregunta o dos antes, citaste lo de hacerse preguntas, ¿no? Claro, tienes que empezar por ahí. ¿Cómo te puedes plantear un objetivo si no te conoces? ¿Cómo puedes plantearte ir a ningún lugar si primero tú contigo mismo no has hecho un análisis de introspección, un quieto y escuchándote? ¿Qué quieres? O sea, porque igual lo que tú imaginas que quieres no es lo que quieres. También está muy bien lograr objetivos y llegas allí, pues esto no era para tanto. O no era lo que yo creía. Que cuando tú al inicio contabas tu experiencia con ir a Hollywood, ir al Musician Institute, ¿no? Que estudiaste ahí en el departamento GIT, supongo que con los... no sé si estaba Frank Bale en aquella época aún. ¿Estaba Frank? No. Yo estuve con Scott Henderson. Bueno. Estuve con Calvert Heyen, con Alan Hines. Impresionante. Con Tom Cole. Keith Wyatt. Estaba Paul Gilbert, pero a mí Paul Gilbert no me dio clase. ¿Estaba Keith Wyatt cuando fuiste, guitarrista de blues? Estaba Keith Wyatt. Yo di clase con Tom Cole, con Keith Wyatt, con Alan Hines, con Scott Henderson, con Calvert Heyen. Wow. Pero al final, sinceramente te digo que para mí, a ver, todos son buenísimos, pero duda. para mí los que más me calaron fueron Tom Cole, Dan Gilbert, sí, le conozco, y Chas Grassank. Chas Grassank, que yo creo que ya está jubilado. Ese señor fue el que empezó a hablarnos de psicología de la música, de psicología de la educación, y ahí fue cuando dije, hostia, pero si esto es de lo que nos estaban hablando en magisterio. Claro. Y Dan Gilbert también. Dan Gilbert tiene cosas muy interesantes. De hecho, tiene cosas colgadas en YouTube, Dan Gilbert, muy interesantes. Claro. Pero a lo que me refiero es, tú vas allí y no es lo que tú te imaginabas. Para nada. Para bien y para mal. Yo me imaginaba que íbamos a ir allí, me iban a dar una pastillita, me la iba a tomar y iba a tocar como Petrucci. Claro. Es que yo recuerdo cuando nos conocimos y tú me decías, pues he estado allí y claro, ahora vengo y yo pensando que cuando volviese de allí iba a ser, pues eso, ¿no? Un Guitar Hero. Efectivamente. Y eso es lo que haces, bueno, te allana el terreno y te hace los surcos, y incluso plantas las semillas y lo regas, pero luego hay que hacerlo crecer, ¿no? No por ir allí ya está, ya eres John Petrucci o Steve Vai o Gilbert. Ellos te dan la información. Una información seleccionada con un rigor, sí, claro, con un conocimiento, con un expertise, pero ahora tú tienes que transformarla en tu propio conocimiento. O sea, tú tienes que desarrollar eso, porque claro, eso es un trabajo de toda una vida, ¿no? Es un trabajo de toda una vida. Totalmente. Yo empecé estudiando en la factoría, que aprendí muchísimas cosas. Además, el método de la factoría me gustaba mucho porque iba mucho en la onda del Musicians Institute.
Y luego, bueno, pues he tenido muchos profesores y a partir de ahí cada uno te va enseñando cositas. Vamos a darle otra vuelta de tuerca a todo esto. Vale, te iba a Eh, enseñar un libro, pero bueno. enséñalo, enséñalo. ¿Lo tienes ahí? Enséñalo. Es tu Sí, es momento. que iba a colación de la pregunta que me has hecho, Vale, dale, ¿vale? dale. Este libro, Ah, lo leí hace, El no sé monje cuándo que lo vendió su publicaron. Ferrari, Lo leí, lo leí. no es para ricos, porque hay gente que se piensa que este libro es para ricos que tienen que vender su Ferrari y meterse a monjes, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos tenemos muchos Ferraris, tenemos demasiados Ferraris. Mm, Entonces, pues, por ejemplo, bueno, yo en mi caso, porque al final siempre uno tiene que hacer autocrítica, ¿no? Entonces, yo tengo una mandolina, tengo una guitarra, tengo un piano, tengo un sitar, tengo, también canto. Eh, Como dice Silvio Rodríguez, tengo muchas voces que nos llaman, ¿no? Muchas voces que me llaman y que me mm. dicen, oye, vente aquí, oye, vente para allá, hostia, mira que cómo mola la música india, que cómo mola el flamenco, que cómo mola esto, que cómo mola lo otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que no sé, no me acuerdo ahora mismo cuál era exactamente la pregunta que me habías hecho, ¿no? No, no pasa nada, tú tira. Pero iba un poco por ahí, es decir, al final lo que tenemos que hacer, el trabajo nuestro, es discriminar, porque si no somos capaces de discriminar y no Mm, somos capaces de vender nuestros Ferraris, no vamos a poder enfocarnos en lo que realmente queremos. Lo entiendo perfectamente y es una cosa que siempre me ha ocurrido. Yo soy hiperactivo. Es una cosa que descubrí luego gracias a mis análisis y mis historias, ¿no? Hoy en día, si yo hubiese vuelto a nacer ahora, dirían que era un TDAH, ¿no? Claro. Tiene sus partes guays. Para mí no es una enfermedad, siempre lo digo. Para mí es una estructura mental multipotencial. Nos gusta todo lo creativo. Votamos de rama en rama. O sea, para mí el desafío siempre ha sido poner el foco en lo importante, que es al punto que voy. Entonces, a mí me gustaba el flamenco, yo estudié música clásica, que si el blues, que si fusion, que si el jazz, estaba escuchando Pat Metheny y escuchaba fusion, escuchaba Alan Holdsworth y Brett Garsett, pero también Fanny Wimastin y tuve que tomar decisiones. Y eso es lo que más me Claro. costó. Y aún a día de hoy, para no votar de actividad en actividad, tengo que repasar mucho mis planes, incluso a veces a diario, ¿no? Los objetivos. Y yo tiendo a sobresaturarme de actividades, porque, Claro. bueno, es mi estructura, cómo funciona. Para lo bueno y para lo malo. También para lo creativo, claro, cuando estoy en flow, la forma de rendir que tengo es abismal. Es una mecha que es rápido, enciende y explota. Pero, bueno, conocerse a sí mismo, en mi caso personal, a título personal, ¿no? Yo leí ese libro en su momento y me motivó a levantarme mucho más pronto. Bueno, hacía mis fricadas de tío hierbas de esa época, ¿no? De chikun, meditación y todo esto. Que a Qué mí, bueno. que a mí yo lo necesito. Yo necesito hacer meditación habitualmente una o dos veces al día. Pero yo lo necesito, yo soy así. O sea, si yo no hiciese eso, no sé por dónde derivaría, ¿no? Yo necesito mis periodos de efusividad y mis periodos de absoluta calma. Por eso, otra vez, lo que tú decías, conocerte. Ese libro fue uno de los primeros libros que más me tocó y había leído ya muchos. No tiene que ver si te levantas a las 7 o no, tiene que ver lo que tú pruébalo y que te funciona. Si a ti te funciona a las 10 Eso de la es. mañana es tu historia. Si a ti te funciona a las 6, como a mí muchas etapas necesito levantarme a las 6:30, pero tengo que acostarme pronto, claro. Efectivamente. Es lo que a ti te Claro. funcione para tu desarrollo y sobre todo tomar decisiones, porque no puedes abarcarlo todo. Y lo más duro para las personas creativas es tomar decisiones. ¿Por qué me tengo que quedar solo con esto si lo quiero hacer crecer, si quiero hacer crecer mil cosas? Porque no tienes tiempo, Eso es. porque es Esa es imposible, la clave. Esa es la clave. porque es imposible. ¿Cómo manejamos diversión y autoexigencia? Esta es dura, ¿eh? Para desarrollarnos musical y personalmente de una forma balanceada, ¿eh? Yo no creo en el equilibrio. Y digo por qué, porque a veces creo que tienes que desbalancear algunas cosas en pos de otras para hacerlas crecer. Claro. Pero digamos que, bueno, tratar de mantener lo más balanceada nuestra vida a nivel salud y todo esto, ¿no? Pero tú, ¿qué aconsejas para manejar eso? Divertirte, enjoy and flow. ¿Cómo manejamos A eso? ver, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el cual, bueno, pues muchas personas se están replanteando su vida, se están replanteando qué hacer con su vida y
Fíjate, hay un mito sobre los españoles, ¿no? Que somos vagos, ¿no? Y, Ostras, pues, y es todo lo contrario, todo lo ya. contrario, ¿no? De hecho, está en los informes de la Unión Europea, básicamente, lo que se dice es que primero que somos los que menos bajas laborales nos cogemos y que trabajamos más que nadie, ¿no? Mm, Entonces, ¿cuál es, desde mi punto de vista, en lo que tenemos que poner el foco? Ahora mismo, desde mi punto de vista, en el ocio, mm. ¿vale? Porque el trabajo ya lo hacemos. El trabajo lo hacemos y lo hacemos muy bien y somos muy buenos trabajadores y trabajamos mucho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto también da que hablar mucho, ¿no? El concepto de ocio, en los últimos cientos de años, Mm, de alguna manera se ha relacionado con la holgazanería, ¿no? El que tiene, hombre, yo creo que nuestra generación ya no tanto, ¿no? Pero sobre todo la generación de nuestros padres es como que el que tenía ocio era un holgazán. mm. Entonces, al final, tenemos que permitirnos lo primero, tenemos que permitirnos el ocio y tenemos que empezar a darnos cuenta de que el ocio es salud. O sea, si no hay ocio vas a enfermar, si no tienes ocio vas a enfermar. O sea, Sí, tarde o temprano. mm, O sea, si no es con 40, es con 60. sí, pero no cabe duda que vivimos en una sociedad bastante hedonista, quiero decirte, bastante viciosa, cuando ocio no tiene Efectivamente, que significar hedonismo, ni vicio, ni nada por el efectivamente. estilo. Esa es la clave. Mm, Es decir, para mí hay muchos tipos de ocio, ¿no? O sea, total, está el ocio efímero de comerte una onza de chocolate, ¿no? bien, Que está muy bien y que es necesario también. Y luego hay actividades de ocio esporádicas donde se interviene la cultura, ¿no? En esa actividad de ocio. Y luego para mí están las que son desarrollar una habilidad, ¿no? Desarrollar una cualidad de hacer un desarrollo personal, ¿no? En base a un instrumento, en base a un deporte, en base a algo, una actividad como puede ser la meditación o el yoga, es decir, algo que te haga a ti crecer, algo que te total. haga crecer como persona, que te dé autoestima, que te obliga a relacionarte con otras personas, es decir, que te haga mantenerte conectado a algo en lo que en lo cual tú vas creciendo a medida que tú lo practicas, ¿no? Y te vas, bueno, vas conociendo gente dentro de una comunidad. Para mí esa actividad de ocio para mí es la más sana que hay. Sí, totalmente. Yo que he trabajado, bueno, todos los días de la semana, medias de 12, 14 horas durante mucho, me he obligado a, a tener ocio. Ocio puede ser la llamada a un amigo, ¿eh? Eso Un es, paseo con mis eso es, perros. Para mí es eso importante, es. yo hago fitness, porque me encanta, igual que hago meditación, pero ir a conciertos, me exijo ir a conciertos, me exijo. Qué tontería parece, un músico se exige, sí, pues porque a veces te la pasas, Te permites, me ¿no? Te permito. permites o Sí, te... pero a veces me lo tengo que exigir, porque si no, me paso Sí, yo el día trabajando en vez de yo ir a disfrutar. Si yo empecé en la música porque me encanta escuchar música y puedes ir, sí. Te lo estableces como prioridad, sí, digamos. Te lo estableces como aunque prioridad. sean en tiempos muy cortos, pero Mm. socializar y ir a espectáculos puede ser un día ir a ver una obra de teatro, puede ser, no sé, la próxima semana voy a ir a escuchar a Carlos Escobedo, pero luego yo tengo un concierto, o sea, voy corriendo, o sea, primero voy a escuchar a Sí, Carlos Escobedo en el Teatro Cervantes aquí en Valladolid y luego voy yo corriendo a dar un show, ¿no? Entonces, qué guay. sí, mi vida es entre el caos y el orden constantemente, pero Como de tenemos que todos, ¿eh? exigirlo. Pero está muy bien eso que estás diciendo, permitirnos también disfrutar de, porque si no, además, yo lo digo muchas veces, si no tienes experiencias, ¿qué vas a aportar musicalmente? No tienes una Efectivamente. voz, no tienes nada que contar. ¿Qué vas a contar? Eso es. Eso es. Necesitas experiencias constantes. Y yo me obligo, o sea, sí, puede parecer una palabra agresiva, pero sí me obligo a tener muchas experiencias. Y Sí, considero que tengo una vida a tope, vamos, o sea, en mis términos, qué ¿ok? bien. No tiene que ver en músico, sexo y drogas y rock and roll, que eso lo hablaba con Gus a Petit Comité, ¿no? Y Sí, eso no te aporta nada. efectivamente. Mira, yo ahora mismo tengo mi grupillo de las clases con Carlos Guerra, Mm, que nos lo pasamos pipa todos, y además allí hay gente de todos los niveles, o sea, hay gente que empieza de cero, hay gente que tiene un nivel increíble, y estamos ahí.
nos juntamos a veces los sábados, a veces los domingos por la mañana. Él hace cursos, él va lanzando cursos, ¿no? Y tú te vas apuntando a los cursos. Y es que estoy ahí como si estuviese, yo qué sé, como cuando estaba en el cole, tío. O sea, porque al final, claro, o sea, bueno, estás en una escuela en la cual estás aprendiendo y estás disfrutando, te lo estás pasando bien. Yo no tengo ninguna pretensión con la música india. Es una actividad en la cual cada vez me está ayudando a recuperar ese niño interior, ¿no? De jugar, ¿no? Y es que me lo paso pipa, me olvido de todo. Y cuando salgo es como si, yo qué sé, pues como cuando salgo a correr o cuando salgo a patinar o lo que sea, ¿no? Salgo diciendo que bien me lo he pasado, ¿no? Que bien me lo he pasado. Qué bueno. Me gusta mucho que digas eso, porque para nosotros, en nuestro ideario, que somos españoles, a mucha honra, ¿no? Porque nosotros tenemos un léxico muy concreto, pero no Mm, tenemos el jugar guitarra, ¿no? Como los es ingleses, verdad. ¿no? El play guitar es jugar guitarra y tenemos que recordar eso, es jugar guitarra. Y a veces se nos olvida porque quieres tocar tal frase o tal escala o tal estilo, ¿no? Se te olvida que estás jugando y es Eso parte es. fundamental. Y me gusta mucho cuando dices que vas ahí a esas clases a disfrutar, porque se nos olvida a nosotros como docentes que también tenemos que ser alumnos. Lo somos de nuestros alumnos Efectivamente. muchas veces, aunque ellos no se dan cuenta, porque aprendemos, ¿no? Sí. Esa apertura es a lo que me refiero y ese recuperar un poco la ingenuidad, porque no, es que yo ya soy profesor desde hace... Llevo 27 años dando clase y sigo aprendiendo, joder. O sea, y no se me acaban las ganas de enseñar y no se me acaban las ganas de aprender. Y Fíjate, mi profe Carlos siempre me dice, bueno, dice, pues si vosotros me queréis llamar maestro, llamadme maestro, dice, pero es que yo, a mí me podéis llamar amigo, dice, porque yo soy vuestro amigo, dice, si yo estoy aquí aprendiendo como vosotros, sois un tío que tiene 70 tacos fíjate, y que toca, que flipas, ha dado clase al flautista de Deva Premal, wow. ha sido alumno, ya te digo, de gente de altísimo nivel de la música india. Los tengo aquí porque me tengo que apuntar los nombres. Sri Ram Hari Gurung, que ha fallecido recientemente, y que era discípulo de Ustad Amir Hussain Khan, que era uno de los mejores tablistas de la historia de la India. O sea, te estoy hablando de un linaje de gente muy potente. Y este señor, pues es la persona más humilde que puedas conocer, es decir, que te dice que no le llames maestro, que eres tu amigo, que, bueno, pues que él aprendió una serie de cosas que le han enseñado a él y que él las está enseñando y que se lo pasa pipa enseñando y que él con nosotros aprende, que él cada día con nosotros aprende. Y eso es la mejor lección, es decir, el no olvidarte de que tú con tus alumnos cada día aprendes. Mm, qué bueno. Eh, Ahora, a nivel social, estamos en una época muy concreta, llaman generación de cristal. Yo quiero abrir ahora, pie de página. Quiero decir, cuando hablan de generación de cristal, siempre dicen que son los más jóvenes. No, para mí es época de cristal, donde todo el mundo se estresa rápidamente por todo o se ofende por todo. También hay muchas cosas y daría para mucho y quiero ser específico porque si no lo abriría demasiado. ¿Crees que nos hemos vuelto débiles y que no toleramos la presión? Nosotros que vivimos en un mundo tan competido en la música. Bueno, no creo que esto sea un tema de generaciones, ¿vale? Obviamente nuestro entorno social nos condiciona mucho. Y luego también hay que ver en qué país, porque en cada país, pues bueno, estamos viviendo una serie de cosas. Como siempre se dice, los americanos en Estados Unidos, bueno, los estadounidenses en concreto, en muchas cosas nos sacan 20 años o 30. Por ejemplo, en el tema de psicología, pues son los sudamericanos y los alemanes los que nos dan mil vueltas, ¿no? Hmm, Entonces, claro, a nivel de contexto social, nosotros, claro, tenemos que ser conscientes en primer lugar de que somos víctimas de una guerra civil que todavía está latente en nuestro ADN. Entonces, hemos pasado mucho sufrimiento en España, ¿no? Y con todo y con eso, bueno, pues más o menos estamos ahí con el resto de Europa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora mismo somos las primeras generaciones, yo creo que la nuestra, que somos, yo creo que somos de los generación X, ¿no? Yo creo que somos sí, generación somos X. generación X, sí. Los últimos de las chapas y los primeros de las consolas. Exacto.
Somos la primera generación que a lo mejor, depende también de la persona, pero que a lo mejor económicamente vamos a ganar menos que nuestros padres, ¿no? Nuestros padres han tenido un bienestar porque han vivido en la generación del bienestar y ellos no han querido que todo eso que... Pero claro, un bienestar que se lo han currado ellos, porque ellos de pequeños pues han pasado penurias, ¿no? También, ¿no? Entonces es un bienestar que se lo han currado ellos porque han trabajado en cosas que no les gustaba, porque tenían que trabajar y tenían que sacar a su familia adelante, ¿no? Entonces, claro, eso les ha hecho resilientes, les ha hecho independientes. Y a nosotros nos han querido sobreproteger, nos han querido que eso que han pasado ellos, que no lo pasásemos nosotros y que de alguna manera nosotros pudiésemos dedicarnos a lo que nos gusta. Yo me acuerdo de nosotros en el colegio, nos decían, porque vosotros sois la generación del futuro y vas a poder dedicaros a lo que os gusta. Entonces, claro, con eso ya en mente, con esas expectativas, tú ya dices, hostia, yo no voy a tener que trabajar en el campo, no voy a tener que cerrar tuercas de una cañería, no voy a tener que trabajar en la mina, ¿no? Entonces, claro, al final ya esas expectativas hacen que tú hayas ciertas cosas a las que tú directamente renuncies. Pues cosas que mucha gente que viene de Sudamérica, por ejemplo, trabajos que gente que viene de Sudamérica los está haciendo de muy buena gana porque a lo mejor han vivido otras experiencias y estamos hablando de gente que tiene ingenierías, que tiene carrerones y están haciendo cosas que nosotros no queremos hacer, ¿no? Que tampoco voy a entrar a juzgar si eso es bueno o es malo, ni qué decisión es buena ni qué decisión es mala, pero lo que sí que es cierto es que nosotros a nivel de resiliencia en ciertas cosas, pues a lo mejor la generación de nuestros padres nos saca ventaja. Pero también he de decir a nuestro favor de nuestra generación, de las que vienen ahora, que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener una cultura y una educación que nuestros padres no han tenido el privilegio, ¿no? Por lo general, habrá gente que sí que sus padres hayan estudiado carrera. Mis padres no han podido estudiar una carrera. Entonces, yo tengo la suerte de que, aunque a lo mejor ciertos valores que tenían mis padres no los tengo yo, pero tengo el acceso a una cultura y una educación. Por lo tanto, sí que puedo de alguna manera sentirme responsable de mi destino. Entonces, no puedo decir, es que, claro, mi generación es la generación de cristal. Eso a mí no me sirve para nada, me desempodera. A mí me sirve decir, ¿qué libros puedo yo leer? ¿Qué formaciones puedo realizar? ¿O qué proceso de crecimiento personal puedo hacer para que a mí lo que está pasando en mi sociedad no me afecte? Claro, es muy bueno todo lo que has dicho. Pero claro, sin juzgar, ¿no? Pero es eso de... No queremos hacer cierto tipo de cosas que a veces tenemos que hacer. O sea, la realidad... O sea, una cosa es lo que yo quiero, donde yo me dirijo, y otra cosa es la realidad. Efectivamente. ¿Tú crees que a mí me gusta ir, no sé, 3, 4 horas antes al bolo, cuando toco en verano, tener que montar un camión de 24 metros, un tráiler, con pantallas y tal, con mis compis, que me lo paso guay con mis compis. Luego tocamos 4 horas, trasnochamos, y las cosas que pasan por la noche que no nos gusta ver, ¿no? Gente que va muy bebida y se porta a veces un poco así. También tiene su punto guay, hay gente muy guay también. Terminar a las 6 de la mañana o 7 recogiendo, llegar a casa a las 9, no me gusta un pijo. O sea, si me dices qué es lo que me gusta, yo prefiero ir a tocar, que me pongan el equipo, hago mi show, soy una estrella del rock y cobro y me vuelvo para casa. Pero la realidad marca también. Y la resiliencia, que a mí sí que es una palabra que me gusta mucho, es algo que hay que cultivar. No siempre la vida es como tú quieres. Eso es. Ese es el asunto. Y perdona, sí y que es más, y tienes que aprender a ser feliz con eso que tienes. Y agradecido. Y agradecido porque tienes un talento y sí, no me gusta montar y desmontar y hacer 1000 horas ya, tío, pero podrías estar en la mina, como tú dices. Y no se trata de que tengas que ponerte en lo peor, sino valora lo que tienes. Que eso es algo que nos ha costado mucho a nuestra generación, por lo que tú dices, nos lo dieron todo. Y a las generaciones actuales, todo de todo por 3. Eso es. Esa es la clave. Es decir, al final, la pregunta que no tenemos que hacer es, yo, ya fuera del contexto social, ¿no? Muchas veces tratamos siempre, pues eso, de lanzar balones fuera, de justificarnos y de echar la culpa a la sociedad de lo que nos pasa y al mundo, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer con lo que tengo, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar mi punto de vista? ¿Cómo voy a empezar a agradecer lo que tengo? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque si no lo hago, ya sé lo que me espera. Total. Entonces, ¿en qué yo me apoyo
y en qué, hacia dónde miro que a mí me puede dar fuerza, qué es lo que a mí me da fuerza, ¿no? Mm. Entonces, claro, yo tengo que ser consciente de que hay cosas que voy a tener que hacer en mi vida que no me gustan. Y eso es la vida real. Sí, A nosotros en el Musician nos decían, fire, despedido. Cuando estamos en el escenario, cuando tocábamos mal o hacíamos algo que no era profesional, me decían, fire, despedido. sí, ¿Por qué? Porque es que eso es lo que te va a pasar en la vida real. eso es lo que te va a pasar en la vida real. Tienes que cumplir, tienes que dar lo mejor de ti, la mejor actitud y hacer el trabajo. Ayer escuché una grabación de un directo de Palau y él hablaba de una cosa que me gustó mucho, porque nunca lo había pensado así. Lo había pensado de otras maneras y me pareció muy guay. Él decía, hablando del éxito y todo esto, y dijo algunas cosas que habíamos hablado en la entrevista a Gus Martín y yo también, ¿no? Entonces ahí veo las sincronicidades entre todos nosotros, realmente. Quiere decir, cada uno con nuestros expertise y nuestras experiencias comulgamos en cosas. Bueno, al punto. Él decía que, claro, cuando nos marcamos objetivos de éxito pensamos en lo que no tenemos, entonces vives insatisfecho toda tu puta vida. ¿Vale? Esto luego, la palabra anterior la pondremos un pitido. Esto no sea que YouTube nos bane. Pero entiendes, en vez de pensar en lo que tienes, por eso el punto de ser agradecido. O sea, yo subo al escenario y me da igual si toco en un sitio para 100 o en un sitio para 16.000. Me encanta hacer lo que hago. Y lo agradezco cada día. Aunque a veces estás un poco cansado, estás más gruñoncete. Pero se trata de no perder la perspectiva, de ser agradecido por lo que tú dices. Nuestros padres nos dieron la cultura, que ellos no tuvieron. Gracias a eso hemos estudiado música. Gracias a eso estamos aquí tú y yo hoy. Gracias a eso tenemos esta tecnología maravillosa para que tú y yo continuemos esta relación tan significativa, ¿no? Que nos une y esto que tenemos para compartir para quien nos escucha. Sea agradecido, huevón. Se lo digo al que está ahí. Con todo. Sea agradecido. Yo muchas veces me gusta el tema de preguntarme, ¿no? ¿Quién habrá construido este ordenador? ¿Quién habrá construido este ratón? ¿Quién habrá construido esta mesa? ¿Quién habrá construido esta acera por la que estoy pasando, ¿no? Es decir, ¿quién habrá construido esta cañería por la que pasa el agua que bebo todos los días y sin el cual soy hombre muerto? Sí, llévalo a nuestro terreno. ¿Quién ha construido esta guitarra maravillosa? ¿Necesito una Ibanez de 3.000 euros? ¿O una Fender Strato Custom? No. ¿Y tú crees que porque cuando tengas la de 2.000 o 3.000 o 10.000 vas a tocar mejor? No, tío. Estás perdiéndote que ahora tienes lo que tienes, que te va a aportar todo y más si tú realmente te involucras en obtener el máximo rendimiento de eso que estás teniendo ahora. Más que estar pensando, la gente, tú buscas lo que le llama la atención a los músicos es todo el día el equipo. Y el equipo es la parte más tonta de tocar la guitarra. Si lo difícil es tocar. Eso es. Lo difícil es tener un buen profesor. Buscamos en las máquinas lo que las manos muchas veces no saben hacer, ¿no? Entonces, yo siempre se lo digo a mis alumnos, a mis alumnos los tengo fritos, ¿no? Porque me dicen, no, porque un día me tienes que dar una clase de sonido y les llego al día siguiente y les pongo una línea de lectura rítmica de Alfonso del Corral y les digo que Alfonso del Corral, por cierto, es un crack grande, Alfonso. De los contenidos grande. de lectura rítmica. Tengo su libro de les pongo armonía. una línea de lectura rítmica y me dicen, pero si yo te había hablado de sonido, digo, claro, digo, esto es el sonido, el ritmo. Digo, si tú no tienes ritmo, ¿para qué quieres tú tener un pedal de la hostia? Digo, si este es el sonido, el ritmo y la dinámica. Total. Y luego aparte, toques con lo que toques. O sea, tú, el sonido eres tú. Toques con lo que toques, sí, eso que es. Vale, ok. Te darán unas prestaciones más, menos, lo que quieras. Tu sonido eres tú. Y da igual, valga 300 euros la guitarra o cueste 10.000. Vas a sonar igual. Te lo aseguro. Tú te montas las películas en la cabeza. Claro, de ahí, si no, no se venderían pedales, ¿no? Entonces... A ver, por supuesto todo suma, ¿no? Todo suma y a nivel de creativo, pues los pedales te dan una creatividad. Yo, por ejemplo, ahora me he comprado el sintetizador este de Boss, que me encanta, y me lo paso pipa, como un niño pequeño con el Boss ese, porque empiezo a cambiar los sonidos y digo, hostia, qué bacaluti suena esto, ¿no? Y me encanta, pero... Al final, si tú no tienes el sonido en tus manos y no trabajas la dinámica, yo lo que le digo a todos los guitarristas, en lo que se refiere a guitarra eléctrica, ¿no? Si tú no sabes tocar blues, olvídate de tocar rock.
sea, si no sabes blues, no vas a tocar rock en tu vida. Satriani era un gran guitarrista, es un gran guitarrista de blues. Es. Estudió muchísimo blues y de hecho tiene un disco de blues buenísimo. Ah, hablas de Satriani, que es el álbum de blues, Satriani. que lo grabó con el productor de Eric Clapton, no recuerdo su nombre. Sí, este que sale él, se llama Satriani el disco, ¿no? Sí, Satriani. Que sale el de negro, ¿no? Sí, sí, lo tengo en cassette, por ahí. Claro, yo lo escuché en cassette, luego me lo compré en CD. Sí, pero tengo el VHS, fíjate, el VHS. Hay un making of del álbum, de la creación del álbum y tal. Y bueno, sale. ¿Cómo se llama el bajista este? Que ha sido también bajista de Clapton y de tantos otros, ¿no? Sí, Nathan East, impresionante bajista. Y bueno, y el guitarrista de Clapton, y bueno, o sea, todo un montón de gente. Se hizo con un montón de gente. ¿Ese disco lo grabó Nathan East? Sí. Ah, no lo sabía. Y varios baterías, porque también tenía un batería distinto a su cuñado, que era el batería de la época. Perdón. Entonces, bueno, nos hemos desviado un poco del tema, ¿no? Pero tiene que venir al punto. Y aparte, agregar, ese disco fue súper criticado por la prensa porque no se entendió, ¿no? Como que parecía que era fácil, ¿no? Y, en fin, fácil, ya sabes tú. Satriani, cualquiera de nuestros héroes, Satriani, Vai, están ahí por la disciplina y por motivación. Y yo, es una pregunta que diría, motivación us disciplina. Hay gente que es muy de la motivación, muy la corriente Tony Robbins, por ejemplo, que está muy guay. Yo soy un hipermotivado de la vida. Poder sin límites, buenísimo. Ese dato de los libros, es que me lo pones a huevo, macho. Claro, es que, joder, conocemos los mismos mentores, ¿no? Casi. Y Tony Robbins, por ejemplo, es un tío muy de la motivación. Yo soy un tío que de normal soy hipermotivado, pero no me ha servido 100%, ¿vale? Por eso hablo de la disciplina. Entonces tú abogas más por la motivación como motivos o como impulso. Eso para empezar. A ver, motivos e impulsos. Es decir, para mí, o sea, motivación viene de la palabra motor, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un porqué, o sea, un porqué o un para qué, es que ya no hay nada más que hablar. Es decir, tarde o temprano vas a encontrar el camino, ¿no? Entonces, para mí lo primero es la motivación. Entonces, si tú estás motivado, vas a encontrar el plan, tarde o temprano. Tarde o temprano. Entonces, para mí, si tengo que elegir entre motivación y disciplina, primero motivación. Claro, pero sabes que la motivación con el transcurso del tiempo es una mecha, sabes que es un fuego que empieza a decaer. O sea, no puedes mantener la misma motivación. Lo que no sabemos es cuál es nuestra verdadera motivación. Y ese es el asunto, ¿no? Es decir, al final, tu cuerpo sabe más que tú. Desde luego, desde luego, desde luego. Entonces, el problema es que no sabemos escuchar al cuerpo y no sabemos cuáles son nuestras verdaderas necesidades y nuestras pulsiones innatas. Entonces, al final, cuando tú estás encabezonado con algo, como decía Alejandro Sanz le decía a su madre, porque le decía a la madre, dice, es que, Alejandro, tú no te das cuenta de que es que eso de la música triunfa uno entre un millón. Y es que Alejandro se decía, mamá, es que yo soy ese uno entre un millón. Yo soy ese uno entre un millón. Y él ya lo sabía desde pequeño. Él lo sabía. Entonces, a esa es la motivación a la que me refiero, ¿no? La motivación del conocimiento absoluto de que es que eso está para ti y está para ti. Hablas de una motivación no es el capricho, honesta. No es el capricho. Pero mantenerlo en el tiempo, quiero decirte, a veces pues pasan cosas y te puedes desmotivar un poco y dices, bueno, pues entonces es que igual ya no lo quería. Entonces, y te desligas de tu palabra, dada a ti mismo. Eso es. Entonces, para mí ahí entra en juego la disciplina. O sea, para mí, y ser hipermotivado, he descubierto que la disciplina gana la motivación. A largo plazo me refiero. Quiero decir, una vez que te has propuesto todo eso que tú dices, ¿vale? Esa motivación honesta, esa motivación de impulso genuino. ¿Vale? No estoy tratando de convencerte, sino de... A ver, yo te puedo responder con una frase de Séneca que dice, no hay vientos favorables para un marinero que no conoce su rumbo. Total. Es decir, tú puedes ser muy disciplinado, pero si no sabes a dónde vas, estás perdido.
Y tú puedes tener muy claro lo que quieres al mismo tiempo, ¿no? Defendiendo la disciplina. Tú puedes tener muy claro lo que quieres, pero si no hay un plan de acción y no hay una disciplina, eso va a ser un sueño. Total. Pero, ahí hay un pero. A ver, el peronista. Hay unas pulsiones innatas. Sí. Entonces, obviamente, claro, la historia es conectar con esas pulsiones innatas, que para mí eso es lo más potente, que eso ya va más allá de la motivación. Para mí es juntar la motivación con, de alguna manera, la disciplina, porque al final, cuando tú estás obsesionado por algo, tarde o temprano vas a desarrollar una disciplina, porque lo quieres con tantas ganas que vas a buscar la forma. Y como además tenemos la suerte de que estamos en el mundo de las posibilidades ahora mismo, nunca ha habido tantas posibilidades de conseguir lo que tú quieres como ahora. Ahora tenemos la suerte de tener las herramientas. Por eso para mí la disciplina es fundamental. Pero primero tienes que tener claro quién eres y qué es lo que has venido a hacer a este mundo. Es decir, la hoja sabe perfectamente que su función es captar la luz del sol para que la planta se alimente. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres médico? ¿Eres músico? Y ser sincero contigo, ¿no? O sea, como el cuento hay un cuento por ahí, un cuento árabe del cuervo que quería ser, no me acuerdo, gacela, ¿no? Entonces estaba todo el rato intentando ser una gacela. Coño, tú eres un cuervo. Aprovecha y disfruta de ser un cuervo. Y potenciate como cuervo, como decía Steve Vai. Yo no me enfoco en mis debilidades, me enfoco en mis potencialidades. Total. Entonces, un equilibrio, motivación y disciplina. La una sin la otra no va a ningún lado. Sí, desde luego. Son hermanitas. Cuando hablas de eso, claro, tú hablas de tener un para qué muy potente. Hablas de tener, ¿cómo lo llaman en el...? Ahora no encuentro la palabra, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estás aquí? Yo sí tengo claro cuál es esa frase que me define de por qué hago lo que hago, ¿sabes? Y para mí es mi pulsión más natural, es comunicar, por ejemplo, comunicar y enseñar, además a partir de la creatividad, ¿no? Y estimular eso. Para mí eso es básico, no puedo cesar de hacerlo. O sea, si yo mañana tuviese que dedicarme solo a tocar, me faltaría una pata. Tengo que continuar educando, enseñando, mostrando, porque para mí es fundamental. Lo mismo que subir a un escenario también es fundamental. Entonces, claro, ¿cómo he llegado a eso? Bueno, pues haciéndome muchas preguntas. Entonces está el método Ikigai, que seguro que lo conoces. Me encanta. Con el que llegas a eso, ¿no? Que es eso que para ti es natural, que es tu fortaleza y que además es parte vital de tu ser, ¿no? De lo que tú quieres. Está muy bien. Llevamos un montón de preguntas y se nos queda corto el espacio. Sí. Y yo te voy a traer, no una vez más, te voy a traer varias veces más, porque para continuar. Tú cuando quieras, vamos, encantadísimo. Y entonces me gustaría, sé que es difícil, en una frase, ¿qué le contarías a quien nos está escuchando hoy? ¿Qué le dirías para motivarle, para que encuentre su voz y siendo genuino consigo mismo? Bueno, pues le diría una frase que no es mía y que es del templo de Delfos, que dice: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Y cómo te puedes conocer a ti mismo? Pues estudiando a los sabios y a los expertos, ¿no? O sea, busca expertos, pero expertos de verdad, y busca sabios. Y comienza a andar con la mente abierta, pero conócete a ti mismo, esa es la frase. Muy bien. Oye, qué un placer. Si la gente supiese que aún hay otras 15 preguntas más, alucinaría, ¿no? Es que, como ya te había dicho, das para mucho. Entonces vamos a hacer más interacciones de este tipo porque lo he disfrutado. Tú también das para mucho, Chema. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, que me hayas dado esta oportunidad, porque la verdad es que es un disfrute porque además para mí la respuesta está en la pregunta, y el que sabe hacer preguntas pues es el que sabe encontrar respuestas. Y yo cuando he abierto el documento que me has mandado con las propuestas de preguntas, he dicho, hostia, digo, si aquí hay preguntas para un tren, y me han gustado, vamos, te lo he dicho, digo, me encantan las preguntas
porque es que ahí está la clave. Entonces, sabes hacer preguntas, entonces pues es un gusto y muy fácil responder cuando te hacen las preguntas adecuadas. Muchas gracias, Santiago. Sí, gracias a ti. Infinitas gracias, de verdad, por estar aquí y lo dicho, nos encontramos muy pronto y en el camino, de hecho. Y bueno, y dar un saludo muy grande a todos los que nos escucháis. Seguimos en el camino. Gran abrazo a todos. Chao, chao. Quería hacerte una puntualización. Sí, ok. Que se me ha olvidado, por supuesto, dar las gracias a Gran Gus Martín por habernos puesto en contacto una vez más, porque la verdad es que, vamos, es una suerte contar con él también. Desde luego. Abrazo para Gus y abrazo para todos nuestros espectadores. Nos vemos pronto. Saludo. Chao, chao.